Bueno, ahora sí, lo habíamos planteado en la apertura del programa. Estamos con Sheila Bilker. ¿Cómo te va, Sheila? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás trabajando este año? Y bueno. Estás hipermediática, ¿eh? Bueno. Hipermediática. Siempre es un placer visitarte. Bueno, sabés. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sheila, bueno, vamos a plantear primero la reunión que se hizo en la Comisión de Presupuesto. En definitiva, para mí fue la cumbre, porque saben que la atención de la gente estaba centrada en el día martes, después cuando ya entró diputados, senadores, y empiezan a debatir la técnica jurídica, el desdoblamiento, no desdoblamiento y demás. Pero yo quiero ir al... O sea, unas cuestiones son las de forma y otras las de fondo, ¿no? Que decir al circo. Claro. Que decir al circo. O el circo, no sé si el circo. O sea, vamos a hacer lo siguiente. Te comienzo preguntando esto. ¿Suma el circo o no? ¿O suma para los núcleos duros que dicen, bueno, de pronto Martín Guzmán dijo lo que yo quería escuchar? Para otros, bueno, de pronto Martín Tetaz dijo lo que yo quería escuchar. Bueno, de pronto tenemos a Luciano Laspina, se expresó de una manera. De pronto Miriam Bregman, o sea, ¿le siguen hablando los propios? Primero Sí. déjame decirte esto. Sí. Prácticamente la grieta ordena la valoración de las acciones de nuestros políticos. Bien. O sea que la mirada y la valoración de las distintas gestualidades y de lo dicho está muy, muy atravesado por el posicionamiento político, las cercanías, los rechazos. O sea, hay algo de eso que es una primera vara para entender y ordenar cómo se está mirando. Y después la otra cosa, por si me preguntabas, circo, show mediático. Por ejemplo, ahora se habla mucho de show mediático. Es un show mediático. Es una palabra que apareció mucho para caracterizar lo que pasó el día de la apertura de sesiones en las legislativas, ¿no? Digamos, donde... El tema del retiro. El tema del retiro, bueno, y el tema del retiro mientras el presidente hablaba de una parte del bloque de Juntos por el Cambio, sobre todo del PRO. Bueno, de alguna manera yo te diría es como el fenómeno más narrado que más quedó de ese día, ¿no? Digamos, es como el fenómeno, para bien y para mal. Entonces vos tenés los oficialistas que de alguna manera en algunos casos acompañan, en otros casos no comparten pero entienden, ¿no? Digamos, o sea, como una opinión dividida entre esas dos posiciones. Y después tenés los votantes más oficialistas que te dicen, y bueno, show mediático, ¿no? Digamos que es la palabra que más aparece. Entonces, la idea de show mediático, la idea de circo, la idea de hechos o gestualidades para la tribuna, ¿no? La idea del show, lo que están montando. A ver, Carlos Heller le dijo a Martín Tetaz, le dijo, no estás en un set de televisión a pesar de que estás armando la escenografía de un set de televisión. Y hay algo de eso, ¿no? Digamos, de esa puesta en escena de la política respecto de, algo que es legítimo, que son las demandas electorales. ¿Qué pide mi electorado? Que es una de las cosas que, los políticos por lo general se preguntan y atienden, sí. ¿no? Digamos bueno, porque en definitiva se juega un tema de representación ahí. Pero ciertamente, coincido con vos en lo que vos planteás, que la discusión en la comisión de alguna manera preantecede o ya te muestra cómo puede llegar a ser esa discusión en el Congreso, ¿no? Sí, sí. Digamos. Así Tanto en diputados y senadores. Así que bueno, ya esa primera, yo te diría, esa primera... abordaje. Sí, yo te diría, cuando se empieza a mostrar algo, ese primer develamiento de la escena circense, de alguna manera, bueno, ya yo creo que de alguna manera adelanta algo de lo que vamos a estar viendo el jueves, ¿no? Sí, todos estos días. Hoy jueves, y bueno, y lo que sigue, y lo que va a seguir a futuro en senadores y demás. Bueno, ordenando un poco. Entonces, primero, lo que se vio, lo que la gente prestó muchísima atención, es en lo que fue la Comisión de Presupuesto. Y ahora vamos a analizar el oficialismo. Y en el oficialismo podemos decir que hay tres sectores. Unos que dicen, sí, hay que aprobar el acuerdo. Otros que dicen, no apruebo el acuerdo. Y otros que dicen, me tapo la nariz. Entre ellos Carlos Heller. Entre ellos de San Juan, que ahora no me recuerdo el nombre. La gente de Uñac. Pero sobre todo Gioja, Heller. principalmente Gioja. Pero Heller es el que lleva adelante esa idea de
nos tapamos la nariz y hay que hacerlo, ¿no? Digamos, o sea, que transmite la idea de mal menor. Con eso, que es parecido a la posición... Ojo, en otros términos, Martín Guzmán lo dijo. Señores, no acordar implica incertidumbre. Incertidumbre implica inflación. Inflación implica caída de salarios. Caída de salarios y pobreza, ¿no? Sí, caos. O sea, totalmente. O sea, se empieza una rueda complicada. A ver, yo tengo la impresión de que hay una zona del discurso que está ausente, que es, bueno, esto es lo mejor, ¿no? Digamos, o sea, en todos los casos yo creo que terminó siendo, o sea, lo que se empieza a ver es el acuerdo como el fondo, como algo que, viste, que todos le miran de afuera, uy, quema, ¿no? Digamos, nadie quiere dejar ahí de alguna manera los dedos o los dedos pegados, ¿no? Lo ves un poco en la actitud de la oposición. Yo creo que ahora este fenómeno de desdoblamiento del articulado de alguna manera te muestra eso que es, bueno, con algunas cosas se avanza desde el Congreso, con otras que la responsabilidad recaiga íntegramente en el Ejecutivo. En definitiva, esta discusión es quién va a tener la responsabilidad de esto. Bueno, ¿no? a ver, hay una lógica jurídica que se contrapone con la lógica del debate. ¿Por qué digo lógica jurídica? De la oposición, el diputado referente de la oposición, Luciano Laspina, le plantea, desde el punto de vista constitucional, le plantea la responsabilidad que al Ejecutivo le corresponde realizar los planes. O sea, la responsabilidad de un plan económico es del Ejecutivo. Y los jurídicos no se pueden pagar 19.000 millones de dólares ahora, no se pueden pagar 20.000 el año que viene. Le dice el gobierno, yo no lo contraje esto, lo contrajiste vos. Y entonces, muy astutamente, la oposición dice, ustedes están contrayendo una nueva deuda. ¿Sí? No sé. Es una trampita. Es una trampita, obviamente. Es una trampita, obviamente. A vos te dan un pagaré y cambiás la fecha del pagaré, se acabó. Esa fue la historia. ¿Quién firma el pagaré? El gobierno anterior. Nada más que tengo que firmar el nuevo porque vencía ahora. Pero vos contrajiste la deuda. Eso de punto. Por eso digo, la realidad jurídica que va a tener la forma de deuda contraída con este gobierno, la realidad económica es la deuda contraída con el gobierno anterior. Pero este desdoblamiento iba a esto. También en esta rosca política, si comenzó Laspina diciendo hay que desdoblarlo y planteó los argumentos jurídicos, terminó Martín Tetaz opinando sobre el plan que es responsabilidad del gobierno y no de la oposición. Pónganse de acuerdo. ¿Se entiende lo que quiere? ¿A dónde voy? Absolutamente, absolutamente. Porque si dijeron, si va desdoblado, ¿para qué Martín Tetaz le va a preguntar las características o los criterios de la segmentación si no va a votar si no quiere votar sobre los criterios de segmentación? Es que chicanas hubo muchas, ¿no? Digamos, sí. O sea, en la discusión de esa comisión yo creo que chicanas hubo muchas. Sí. Y lamentablemente cuando nosotros, un poco como, digo, cuando empezamos a hablar en nuestro encuentro, digo, hablábamos de qué es lo que más quedó de la apertura de sesiones. ¿Qué es lo que más quedó? Bueno, te lo acabo de decir, el hecho de que se levantaron, o sea, vos tuviste un discurso de 1 hora y media, y lo que más queda es la oposición se levantó y se fue. ¿No? Entonces, vos tenés sesiones maratónicas, larguísimas, ¿no? Incluso a deshoras, ¿no? Y por ahí lo que queda son esas, digo, chicanitas, las tensiones, los idas y vueltas, ¿entendés? Yo te diría la picaresca. Una vez más, show. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con la forma en que consumimos política, con la forma en que el periodismo cuenta estas discusiones. La forma de consumir política y la forma de comunicarlo, ¿no? Por supuesto, y yo creo que la forma en que consumimos, la forma en que se comunica tiene mucho que ver con la demanda y la forma en que podemos, o en la que consumimos o digerimos las tensiones, las idas y vueltas de la política, ¿no? Digamos, en principio yo lo que te diría es, yo creo que, o por lo menos en nuestros relevamientos, cuando nosotros hablamos con entrevistados, lo que se ve es como, yo te diría casi como un teatro, una especie de teatro absolutamente lejano de los intereses y las demandas cotidianas, donde, bueno, hay actores que tienen un poquito más de protagonismo. Por lo general los que tienen más protagonismo son los que tienen un mejor manejo discursivo y pueden subir un poquito más el tono o hacen una cosa por ahí un poco más... Bueno, Tetaz es un caso, ¿no? Digamos, de uso del el fenómeno
de la puesta en escena para hablar de cosas, ¿no? Digamos, vos recordarás la pistola disparadora de dinero con la que cayó en algún programa para mostrar emisión. Bueno, son formas en las que también empiezan a circular algunas ideas. Vos fíjate que hay una lectura muy fuerte de la inflación asociada a emisión. O sea, digo, la explicación monetarista hoy es una explicación popular, te diría, de la inflación, ¿no? No única, no excluyente, pero es una idea bastante fuerte. Entonces, pero, a ver, explicación monetarista que aplicó no emitiendo el gobierno anterior y obtuvo... O sea, este gobierno le empata al anterior con políticas diferentes, ¿no? Absolutamente. En materia de emisión monetaria. O sea, lo que está claro es que no emitir no es que necesariamente te baja la inflación. Bien. ¿No? Digamos, esto... Pero vos como analista político, ¿pero lo tiene claro la oposición eso? Porque parece que inclusive se ríen de la multicausalidad de la inflación, que fue lo que instaló Martín Guzmán, ¿no? Hablamos con el fondo y coincidimos que es multicausal. Sí. Inclusive le resulta... A tal punto que el ex ministro de Mauricio Macri llegó a plantearle, bueno, también el pie plano es causa de la inflación si vamos a hablar de multicausalidad. Cuando ya empiezan con los paralelismos o ese tipo, como vos decís, de guiones, mensajes circenses vinculados con eso, ¿no? Bueno, a ver, yo la impresión que tengo es que en definitiva no pareciera haber una fórmula mágica para resolver algo que hoy ya es parte de la cultura argentina, que es la cultura inflacionaria, ¿no? Cuando nosotros indagamos, por lo menos en materia de opinión pública, hay una idea muy arraigada en los argentinos, que es señalar la inflación como el principal problema y al mismo tiempo el problema más difícil de resolver, ¿no? Digamos, donde no se ve nadie en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Digamos, nadie en condiciones de tener un plan como para poder resolver el drama inflacionario. Y te digo drama inflacionario porque, bueno, la inflación es un proceso que se termina viviendo dramáticamente porque tiene un impacto en la vida cotidiana concreto y real. Entonces, es al mismo tiempo el principal problema y el problema menos resolvible o más difícil de ser resuelto, y donde la ciudadanía no termina de proyectar un lugar donde haya realmente confianza para resolver el problema. Entonces, es como un dilema, ¿no? Digamos, que forma parte de este pesimismo que nos está envolviendo en el último tiempo. Dos preguntas cortitas, sí, por no, con algún, digamos... Bueno. Primero, las encuestas de opinión pública que ustedes hacen, ¿la gente dice, o tal vez lo desdice, que acordar es el mal menor? Sí, efectivamente hay una cosa de paradoja, ¿no? Digamos, hay una demanda fuerte de acuerdo y al mismo tiempo hay una conciencia muy clara de que el fondo pise la Argentina, ¿no? En el sentido de, venga, la Argentina no es algo bueno, y a partir de la renuncia de Máximo empezó a aparecer algo que es una fuerte desconfianza sobre el proyecto, ¿no? Digamos, tanto para oficialistas como opositores. El tema de, para los oficialistas es, y bueno, si no quiere, ¿qué hay acá? Y en los opositores, bueno, si no quiere, ¿qué hay acá? ¿No? Digamos, o sea, te diría como una especie de manto de sospecha sobre los alcances o el poder de daño de este acuerdo. El poder, ¿no?, de daño del acuerdo. Bueno, y la última sería, dijiste, la inflación es la principal preocupación de los argentinos. Sí. Inflación, pérdida de poder adquisitivo, trabajo, sí, etcétera. Por lo tanto, la inflación, año 2023, ¿va a ser el elemento a la hora de votar? Mira, el bolsillo está siendo cada vez más un tema absolutamente central. Lo fue en la elección del 19, lo fue en la elección del 21, no únicamente, y en la elección del 23 seguramente también lo va a ser, más otros condicionantes. Bien. Porque el enojo y el sentimiento o el sentimiento de frustración con la política lo seguiría mirando de cerca. Bueno, la frustración no, queda para otro capítulo, o sea, para otro programa, los nuevos fenómenos políticos que aparecen. No digo que sean fenómenos como seres destacados, pero son fenómenos políticos, ¿no? Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Gira. Al revés, Gustavo, un placer.